A María Soledad Morales la violaron salvajemente los hijos del poder. Elías Morales, su padre, solo pudo reconocer el cuerpo de su hija por una pequeña cicatriz que ella tenía en su mano izquierda, porque al cuerpo lo hallaron totalmente desfigurado. Este caso es totalmente aberrante no solo por el hecho en sí, sino porque destapó una enorme corrupción que se venía dando desde hace años en la provincia de Catamarca. Los catamarqueños sabían todo lo que pasaba allí en su provincia desde hace años, pero no decían nada, por miedo. Y ellos se callaron durante mucho tiempo, pero esa vez no. Esa vez con María Soledad no prefirieron callar, ya estaban cansados y dijeron basta. El hecho sucedió en la provincia de Catamarca, Argentina, en el año 1990. En la provincia reinaba una falsa democracia desde hace años. Ramón Saadi era el gobernador en ese tiempo y antes lo había sido su padre, Vicente Leonides Saadi, ambos representantes del Partido Justicialista. La municipalidad y el gobierno estaba lleno de primos de, sobrinos de y de amigas de. Estamos hablando de un autoritarismo total y de una dinastía política, donde reinaba la impunidad, la corrupción, los crímenes por parte de los políticos a gente indefensa y sin recursos, y donde la gente buena, honesta y trabajadora era la más desafortunada. María Soledad tenía tan solo 17 años y asistía al colegio religioso del Carmen y San José. Era solo para mujeres y cursaba el 5º año. En su tiempo libre escribía poemas y era muy buena estudiante. Estaba emocionada porque faltaba poco para el viaje de egresados a Villa Carlos Paz, Córdoba. La noche del viernes 7 de septiembre fue el tan esperado baile de egresados, en el boliche Le Feu Rouge. El evento se llamaba La Noche de las Sorpresas, organizado por su curso de 5º año con el objetivo de reunir fondos para que 5 compañeras que no llegaban a pagar el viaje pudieran ir. Entre ellas estaba Soledad. También se festejaba la primavera y era la elección de la reina. María Soledad les prometió a los padres que se iba a quedar a dormir en la casa de una amiga, Melisa Tula, y volvería a su casa familiar a las 4 de la tarde. Entrada la noche, Melisa le preguntó a María Soledad a qué hora quería volverse, y Soledad le contestó que no se iba a volver con ella porque la pasaban a buscar. Todas las compañeras de la escuela se habían organizado y Soledad era la encargada de boletería. Entonces estaba esperando a que la busque el flaco, como le decía ella. Se trataba de Luis Tula, un hombre de 11 años mayor que ella, y que estaban saliendo hace un tiempo. Las compañeras del curso se estaban yendo a sus casas y Soledad seguía esperando al flaco. Esa fue la última vez que la vieron con vida. La mañana del lunes 10 de septiembre, unos empleados de Vialidad Nacional encontraron el cuerpo de María Soledad, ubicado a 7 kilómetros de donde se la había visto por última vez. Estaba irreconocible, semidesnuda, ubicada boca abajo, tenía la mandíbula fracturada en 3 partes, el cráneo fracturado, tenía dientes flojos, quemadura de cigarrillos, le faltaba parte del cuero cabelludo, como también una parte de la piel del brazo. Le faltaban las orejas y un ojo. Elías, quien reconoció el cuerpo, se percató de que le habían cortado las uñas también, y ella solía tenerlas largas. Otro detalle horroroso es que el cuerpo había sido lavado por los bomberos a pedido de la policía, momentos antes de que llegue la morgue. Ese espantoso lunes en que las amigas se enteraron de lo que le habían hecho a su compañera, se sintieron vulnerables, expuestas, indefensas, porque María Soledad pudo haber sido cualquiera de ellas. Entonces, entre tanto dolor e impotencia, decidieron vencer el miedo y organizar las marchas del silencio, destinadas a buscar la verdad y hacer justicia por María Soledad. El entonces jefe de policía del lugar, Ferreira, un hombre autoritario y corrupto, se enteró de la marcha y se dirigió al colegio para hablar con la rectora Marta Peloni. Le dijo que era peligroso salir a marchar, que todo era parte de una secta que no se sabe de dónde vino y que las chicas corrían mucho riesgo. La hermana Marta sintió miedo, no por ella misma, sino por las chicas. Estaban indefensas. La hermana les habló a las amigas de Soledad y éstas le dijeron: «Vamos a salir a pedir justicia por nuestra compañera». Y ella respondió, pero en silencio. Y así salieron. Exactamente el jueves 14 de septiembre, 6 días después del crimen. Esa vez solo acompañaron a las chicas 4 padres. Todos los demás estaban en contra de las marchas porque tenían miedo de que algo malo le hagan a sus hijas. La protesta era pacífica, en donde reinaba el silencio y carteles de justicia. Se sumó a las marchas la hermana Marta y se convirtió en la figura de la lucha reclamando justicia y verdad. Tanto fue el revuelo que desde Buenos Aires se envió un contingente de periodistas para que investiguen qué estaba pasando en Catamarca. Adolescentes de 17 años reclamando justicia obligaron a políticos corruptos y a un sistema judicial incompetente a dar la cara y poner en marcha la investigación del caso. Catamarca estaba en la mira. Por esto la gente se animó a hablar y a declarar.
algunos ante la policía y otros ante la hermana Marta. En Catamarca ya se sabía quiénes eran los que cometieron el crimen. Guillermo Luque era uno de ellos, hijo del diputado nacional Ángel Luque. Guillermo se adelantó y antes de que lo llamen a declarar, esa vez había presentado un montón de testigos que dijeron haberlo visto a Guillermo en Buenos Aires. Él creía tener la coartada perfecta, pero los testigos que presentó se contradecían entre sí. Aparte de que se haya presentado con pruebas, antes que lo llamen incluso a declarar, fue raro. Un testigo clave dijo haberlo visto a Guillermo conducir su auto por la calle Vicente Sadi. Convengamos que Catamarca es chico y todos conocían al hijo del diputado nacional. El primer testigo fue el barman de Cliva, que estaba trabajando la noche del viernes 7. Declaró que en la madrugada del sábado 8 de septiembre estaban presentes Luis Tula junto con Ruth Salazar y un grupo de amigos. Estos eran Guillermo Luque, Luis Méndez y Hugo El Hueso Ibáñez. Todos los hombres la manoseaban a María Soledad y se la veía mareada. Lo que vino después, según la versión de la fiscalía, es que a la adolescente la drogaron, la sacaron de Cliva y la llevaron a Los Álamos, un albergue transitorio ubicado en el cruce de las rutas 1 y 41 que todavía funciona, donde fue violada en grupo. Los hombres que posiblemente participaron fueron los mellizos Jalil, sobrinos del intendente José Jalil, Jorge Tevez, testaferro de Ferreira, y Ángel Luque, el diputado nacional, padre de Guillermo, y el hijo del jefe de policía Ferreira. Estos hombres también estuvieron detenidos, pero salieron en libertad al poco tiempo. Se dice que también participó Arnoldito Sadi, primo del gobernador de Catamarca, de apenas 16 años en ese momento. Julio Salcedo, un jefe policial que investigó el crimen y declaró en el juicio, también implicó a Arnoldito Sadi. Según Ada, mamá de Soledad, Arnoldito y Soledad solían jugar juntos cuando eran chicos, porque eran vecinos. El joven nunca fue preso. Se cree que no planeaban matar a María Soledad, pero en un momento el cuerpo de la joven no aguantó más y falleció. Incluso habían intentado reanimarla en un centro de salud. Al cadáver le habían diseccionado la piel de uno de sus brazos, posiblemente para ocultar que había recibido tratamiento intravenoso. No era la primera vez que organizaban violaciones a jovencitas. Para ellos era algo habitual que solían hacer para divertirse, pero esa vez le salió mal. El segundo testigo clave fue un colectivero, Antonio Ponce, que estuvo presente la madrugada del lunes 10 de septiembre. En su primera vuelta vio al lado de la ruta un patrullero. Al lado había un bulto grande dentro de una bolsa y 3 policías. Antonio se bajó del colectivo para ver qué había pasado y si necesitaban ayuda. Le dijeron, anda, no hay nada, fue un accidente. Ponce, en otra vuelta con el micro, volvió a pasar por el mismo lugar. Vio que los policías seguían allí. Estaban mutilando el cadáver de María Soledad. Las pericias comprobaron que las heridas que la chica recibió fueron post-mortem. La habían desfigurado después de su deceso para borrar evidencias, pero sobre todo querían que pareciera un acto producido por una banda de psicópatas, de una secta satánica o de un crimen pasional. El mismo Ferreira comentó en varias entrevistas que cree que fue producto de una banda de psicópatas de afuera de Catamarca. Quería confundir a la gente, cuando el asesino y violador había sido su propio hijo y lo estaba tratando de encubrir. Estos policías, los cuales Antonio Ponce reconoció perfectamente en el juicio, nunca fueron investigados y mucho menos detenidos. Según dichos de la propia Ada Rizardo, Antonio nunca se fue de Catamarca y vivió amenazado durante muchos años. Le tiraban piedrazos a su colectivo, le ofrecían dinero e irse a vivir a España con tal de que cambie la declaración. Mucho tiempo vivió mudándose de casa en casa para que no lo encontraran y también se subían al colectivo al final de su viaje para amenazarlo. Pero él nunca quiso cambiar su versión ni faltarle a la verdad de lo que vio. Otro testimonio fue el de los 2 policías, que trabajaban en la división de criminalística y Ferreira les había solicitado que firmen un acta. Ese acta decía que ellos habían descifrado el hallazgo del cuerpo, cuando en realidad no fue así. En el acta también decía que no se habían encontrado rastros del paso de autos en el lugar ni huellas de pisadas. Se contradice con las declaraciones de la mayoría de los testigos presenciales del hallazgo que sí vieron huellas de neumáticos y pisadas. Los 2 policías ya habían denunciado este intento de hacerlo firmar el acta ante el juez José Luis Ventimiglia, quien llevaba el caso Morales en 1991. Pero las declaraciones de los 2 jamás llegaron a la causa. Las fojas que contenían esta denuncia desaparecieron. Antes del juicio, una declaración importante fue la de los empleados de la familia Luque, el jardinero y el mucamo. Ambos dijeron que Guillermo Luque ese viernes estaba en Catamarca y que lo vieron salir de su casa en Valle Viejo en su auto Ford Falcon verde junto a un amigo la noche del viernes y volver recién el sábado a la tarde.
Cuando entró al hogar escucharon gritos del padre Ángel Luque y continuos llamados. Guillermo Luque les dio la orden de limpiar el auto y en él había una blusa de mujer. Cuando uno de los empleados le pregunta a Guillermo qué hacer con la blusa, este le dice que la tire y así fue. También dijeron que al Ford Falcon lo llevaron una semana después del crimen, al taller mecánico. Los peritos, al enterarse de esto, analizaron el auto que estaba en el mecánico. Las pericias dieron con restos de tejido humano en el mismo. Las declaraciones de los empleados no fueron útiles judicialmente, porque ambos, un tiempo después, se retractaron de todo lo que le habían dicho y desmintieron esa primera versión. Claramente estaban amenazados por los Luque. Ambos empleados fueron condenados por falso testimonio a 3 años y 4 meses de prisión. Las pruebas eran escasas porque habían sido destruidas y ni jueces ni el jefe de policía sabía nada ante la prensa. La primera hipótesis divulgada es que fue un crimen pasional y que los autores habían sido Luis Tula y Ruth Salazar. Esta última nunca fue presa. El flaco Tula fue llevado a prisión inmediatamente por crimen pasional y a los pocos días lo liberaron por falta de pruebas. Él la había pasado a buscar a las 3:15 de la noche a Soledad por el boliche Le Feu Rouge para después llevarlo al boliche llamado Cliva. Había sido el entregador. Ada dijo en una entrevista: él no tuvo piedad de mi hija. Como hombre deja mucho que desear porque él salía en los medios a decir que no era mala chica, pero la declaración que él dejó en la policía y en el juzgado es tremenda. No es de un hombre, es de un ser diabólico. Tula declaró en varias oportunidades que no conoce a Guillermo Luque, cuestión que Ada niega totalmente. En realidad eran mejores amigos junto con Ruth Salazar. La gente del pueblo Santa Rosa los vio a los tres juntos muchas veces. Elías Morales también cree que Ruth Salazar fue parte del crimen. Después del hecho, el flaco negó ser el novio del adolescente y uno de sus argumentos era estar casado con Ruth Salazar, pero ese matrimonio contraído en secreto nunca le cerró a nadie. Al poco tiempo se separaron. Ada expresó en programas que ellos ni siquiera vivían juntos y se casaron después del hecho, en un intento de hacer quedar a María Soledad Morales como la amante, y así decir que ella se buscó lo que le pasó. La primera autopsia realizada dio muerte por asfixia. Fueron partícipes 2 o 3 personas que mataron a Soledad con intensa perversidad y odio. Uno de los participantes del crimen sería femenino perverso porque se analizaron cosas típicas del ensañamiento o remordimiento femenino. Se cree que también participó Ruth Salazar, pero como dije, de esto no hay pruebas. De Catamarca se enviaron en tiempo y forma a Buenos Aires hisopos con restos de semen y muestras de semen de los sospechosos, pero varios meses después se informó que esos hisopos no eran aptos y las pruebas se perdieron. Increíble, pero cierto. Cuando exhumaron el cadáver para hacerle el examen inmunogenético a los 78 días del crimen, el padre de Soledad le puso un lazo rojo en su muñeca por una creencia que de esta manera encontraran al asesino. 5 meses después del hecho, enviaron al cadáver de Soledad a Buenos Aires para realizarle una autopsia en la morgue federal. En esta supuesta autopsia, el motivo de muerte fue por sobredosis, cuando la primera autopsia había sido por asfixia. Pero no solo eso, sino que había cocaína incluso sobre el lazo rojo que Elías le había puesto a su hija mucho tiempo después de morir. Los resultados fueron bizarros. El perito Osvaldo Raffo dijo que la cantidad de cocaína que supuestamente había consumido Soledad era ilógica. Mencionó que nadie podría consumir tanta cocaína a voluntad. La abogada defensora de los Morales creía que el objetivo de los acusados era llegar a la carátula de homicidio grabado por el consumo de drogas, ya que la violación seguida de muerte es uno de los delitos más graves que contempla el Código Penal. Además, expertos aseguraron que no puede haber vestigios de cocaína después de 5 meses, tiempo en que se hizo la segunda autopsia y menos la cantidad descomunal que encontraron. A pesar de todo esto, con todo el descaro, Ramón Said, el gobernador, llamó a la población a las marchas de la verdad, tratando de imitar las marchas del silencio, en un intento desesperado de hacerle creer al país que todo lo que había pasado pasó por política y porque intentaban derrocar a su partido, argumento que no creyó absolutamente nadie. Fueron solo 7.000 personas, cuando a las marchas del silencio asistieron 33.000 personas en Catamarca, sin contar las personas que marcharon en todas las provincias del país. Hubo en total 82 marchas. El jefe de policía Ferreira fue despedido, y en cambio Menem envió en enero de 1991 a Luis Patti,
subcomisario de la policía bonaerense, condenado en 2011 por cometer delitos de deshumanidad en la dictadura, por torturar, asesinar y secuestrar entre 1976 y 1983. La hermana Peloni habló con Patti apenas llegó a la provincia. Le advertí que no quería torturas, que eso no lo íbamos a permitir, y él me respondió: hermana, hay casos en los que esa metodología es la única que da resultados. A pesar de esto, los catamarqueños eran optimistas por la intervención de Nación y creían que estos hombres iban a encontrar al asesino de Soledad, cuando lo único que hicieron es entorpecer la investigación por su complicidad con la corrupción catamarqueña. El subcomisario Patti es el que quiso instaurar la idea de que había sido un homicidio pasional y que los culpables solo eran Luis Tula y Ruth Salazar. Defendía ante los medios a Guillermo Luque, tratando de limpiar su imagen y desvincularlo del crimen. La estadía de Patti duró menos de 2 meses y se fue sin dar explicaciones, sin pruebas significativas y acusado de encubrimiento a Guillermo Luque. Los catamarqueños habían sido engañados una vez más. Ángel Luque dijo, tiempo después, ante el medio Clarín: si mi hijo lo hubiese matado, el cuerpo no hubiera aparecido. Tengo todo el poder para lograr eso. Por estos dichos y por todas las acusaciones en su contra, fue destituido de la Cámara Nacional de Diputados. Después de todo esto, Marta Peloni fue a Buenos Aires para aportarle a Menem todo lo que sabía y a pedirle la inmediata intervención del sistema judicial de la provincia. El presidente Carlos Saúl Menem destituyó a Ramón Sáiz del gobierno y decidió mandar a Catamarca a Luis Prol, un interventor federal. Dejó el cargo antes de las elecciones. El 1 de diciembre de 1991 comenzaron las elecciones, muy esperadas por el pueblo. Querían que gane el partido opositor de Sáiz y así fue. Y ya comenzaron los festejos de la gente del movimiento del Frente Cívico y Social que lidera Castillo. Están festejando el triunfo y dicen que va a haber un gran cambio en Catamarca. ¿Qué opina usted del triunfo del Frente Cívico? Ha triunfado la vida sobre la muerte. Se fue el peor de los delincuentes, Ramón Sáiz. Va a tener su cuota de castigo. Todo fue festejo en Catamarca, pero se había perdido lo realmente importante, que era buscar justicia por María Soledad. Tiempo después pidieron el traslado de la hermana Marta a Goya Corrientes, donde estuvo hasta hace algunos años y siguió luchando por causas como la de Ramoncito de Loan. No se sabe bien si la iglesia fue presionada por el poder político o ambas actuaron en conjunto. Marta esa vez se fue de Catamarca sin despedirse de ninguna de las chicas. En 1994 se fijó la fecha del juicio para el 6 de febrero de 1996. Los padres de Soledad habían esperado 6 años para que se haga justicia por su hija. Las cámaras de televisión habían registrado el momento en que 2 jueces se hacían gestos sospechosos cuando debían decidir si detener o no a una testigo por falso testimonio. El país paralizado veía por televisión cómo 3 jueces, Juan Carlos Ampayo, María Alejandra Sar y Alejandro Ortiz Iramaín, inclinaban la causa a favor de uno de los imputados. Un montón de gente que al principio decía que había visto a Guillermo Luque en el boliche junto a Soledad esa noche, desistieron de esas ideas y cuando testificaron en ese juicio dijeron no haber visto nunca jamás a Guillermo Luque esa noche. Entonces por todo esto se canceló el juicio. El segundo juicio fue asumido por el juez José Carma. No fue televisado y empezó el 15 de agosto de 1997. Hugo Hueso Ibáñez y Luis el Loco Méndez ambos fueron mencionados por varios testigos, pero no tuvieron realmente responsabilidad en el caso y quedaron libres. Se sabe que más personas estuvieron implicadas, pero nadie los investigó. Otra vez los acusados principales eran tan solo Guillermo Luque y Luis Tula. Se ignoró los resultados de la primera autopsia y se llegó a la conclusión de que María Soledad fue violada y murió por sobredosis. Así fue como Luque y Tula fueron el chivo expiatorio. Si bien participaron de los hechos, sus condenas sirvieron para que otros quedaran impunes. Las condenas para Luque y Tula se sentenciaron el 28 de febrero de 1998. Luque fue declarado culpable por violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes y condenado a 21 años de prisión, pero estuvo preso tan solo 14 años porque salió de la cárcel de Catamarca en abril de 2010 bajo libertad condicional y por buena conducta. Luis Raúl Tula fue sentenciado como partícipe secundario del crimen a 9 años de prisión que terminaron siendo 4 años y medio.
Tanto Luque como Tula fueron condenados a pagar un resarcimiento económico de 250.000 pesos a la familia Morales por el crimen de su hija, pero los culpables se declararon insolventes y el dinero que iba a ser donado a un hospital de Catamarca nunca se pagó. Tula se recibió de abogado penalista mientras estaba preso y también se mueve libremente por Catamarca. Luque, que llegó a trabajar en la biblioteca del Congreso de la Nación y vive de las rentas de su padre, llegó a tener un hijo. Dicen los vecinos que cada tanto se junta con Tula a tomar café en un bar ubicado en Salta y Esquiú. Todos los demás que en algún momento estuvieron implicados en la causa tuvieron una vida totalmente normal. Esta historia me conmovió muchísimo mientras investigaba. María Soledad Morales fue el primer femicidio al que se le dio importancia a los medios. Sin los recortes de diarios de esa época, sin las entrevistas que le realizaron a los padres de Soledad, a todos los periodistas que estuvieron en Catamarca e incluso a los mismos acusados, no hubiera sido posible este video. Si quieres ver alguno de esos videos, el link estará en la caja de descripción. Solo queda nada, el recuerdo latente de su hija como si hubiera sido ayer, que se fue. Y lo peor de todo es que al día de hoy, el gobernador de Catamarca es Raúl Jalil. Pero yo espero también algún día que alguien me golpee en 32 años la puerta y me diga: disculpas, Ada, hice esto, no, o estuve presionado, tantas mentiras que me pueden decir. Pero bueno, ellos prefirieron tapar, encubrir. Y ella se despidió feliz, contenta, sencilla, con un vaquero, con una polerita negra, con su pelo hermoso, que ella tenía lo que más cuidaba, su cabello, sin pintura, sin nada, con sus zapatos colegiales, negros, con hilera. Y me dijo: chao, mami, nos vemos mañana.